Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. O confías en ti hasta imponerte sobre la vida, o la vida te aplasta como a un insecto insignificante. Estas palabras no nacen del optimismo barato que inunda las redes sociales, sino del abismo más profundo de la experiencia humana, donde Friedrich Nietzsche encontró una verdad devastadora. Friedrich Nietzsche observaba al mundo con ojos que veían más allá de las apariencias. Mientras otros filosofaban sobre verdades eternas y morales universales, él miraba directamente a la herida abierta de la existencia humana. La mayoría de las personas viven como sombras de lo que podrían ser, no por falta de talento o de oportunidades, sino por algo mucho más profundo y más devastador. Viven sin confiar en su propia fuerza vital. Caminan por la vida pidiendo permiso, buscando señales, esperando que alguien más les diga que están listos. Pero Nietzsche comprendió algo que cambia todo. Confiar en ti mismo no es un lujo emocional, es el acto más radical de poder que existe. Piensa en esto por un momento. Cada vez que dudas antes de hablar, cada vez que postergas esa decisión importante, cada vez que minimizas tu visión para que otros se sientan cómodos, estás traicionando la fuerza más poderosa que habita en ti. Nietzsche llamó a esta fuerza la voluntad de poder. Pero no te confundas, no se trata de dominar a otros. Se trata de algo infinitamente más personal y más urgente. Es el impulso vital que te empuja a crear, a expandirte, a convertirte en la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Cuando confías en ti, activas esa voluntad. Tu cerebro cambia, literalmente. Las conexiones neuronales se reconfiguran. La dopamina fluye en anticipación al logro. Tu mente deja de buscar razones para detenerte y empieza a buscar caminos para avanzar. No es magia, es biología respondiendo a una verdad filosófica. Fuiste diseñado para crear, no para dudar. Pero aquí viene la parte que duele. La sociedad no quiere que confíes en ti. Un sistema construido sobre el consumo y la obediencia necesita que dudes constantemente. Necesita que busques validación en productos, en opiniones ajenas, en métricas externas de éxito que nunca te llenan. Nietzsche lo vio con claridad brutal. Vivimos rodeados de lo que él llamó el último hombre, esa criatura que ha cambiado la grandeza por la seguridad, que prefiere la comodidad tibia de no intentar nada antes que el fuego ardiente de la creación. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que están viviendo realmente o solo existiendo? ¿Cuántos han enterrado sus sueños bajo capas de realismo y sensatez? ¿Cuántos se han conformado con ser versiones diminutas de lo que podrían ser simplemente porque confiar en su propio poder les da miedo? Y aquí está la verdad que nadie te dice. Ese miedo es la única barrera real. No tu falta de experiencia, no tus errores pasados, no las opiniones de otros. Solo el miedo de mirarte al espejo y reconocer que dentro de ti vive un gigante dormido esperando que lo despiertes. Nietzsche te desafía a hacer algo peligroso. Matar al viejo yo. Ese yo que busca excusas, que espera el momento perfecto, que vive pidiendo disculpas por existir. Esa muerte es dolorosa, porque implica abandonar todas las creencias cómodas que te han mantenido pequeño. Implica dejar de buscar garantías externas y convertirte en tu propia garantía. Implica asumir la responsabilidad aterradora de ser el único arquitecto de tu destino. Pero del otro lado de esa muerte nace algo extraordinario, el superhombre. No un ser superior con poderes místicos, sino tú, liberado de las cadenas mentales que te aprisionaban. El superhombre es simplemente quien se niega a aceptar los límites que otros le han impuesto, quien deja de preguntarse, ¿podré hacerlo? Y empieza a preguntarse, ¿cómo lo voy a hacer? Es quien transforma cada obstáculo en evidencia de su capacidad de superación. Y esto sucede solo cuando confías lo suficiente en ti mismo para actuar sin garantías, para crear sin permisos, para avanzar sin aplausos.
Cada acción que tomas desde esa confianza es un voto a favor de tu poder. Cada vez que te mueves a pesar del miedo, estás construyendo evidencia neurológica de que sí puedes. Cada pequeña victoria alimenta la siguiente, creando un momentum imparable. Por el contrario, cada vez que dudas, cada vez que postergas, cada vez que eliges la seguridad sobre la expansión, estás votando en contra de ti mismo. Estás diciéndole a tu cerebro que el miedo es más real que tu capacidad. Nietzsche entendió que la vida es una fuerza neutral que responde a tu energía. Si te presentas ante ella con miedo, pidiendo permiso para existir, ella te tratará como un mendigo. Si te presentas con la certeza de tu poder, con la convicción de que mereces crear la realidad que deseas, ella se doblega ante tu voluntad. No porque el universo sea mágico, sino porque tu energía determina tus decisiones. Tus decisiones determinan tus acciones, y tus acciones crean tu realidad. Entonces aquí está la elección que no puedes evitar. O te impones sobre tu vida, o tu vida te aplasta. No hay término medio. No hay la opción cómoda de esperar a ver qué pasa. Cada día que te levantas sin confiar en tu poder, estás eligiendo la versión pequeña de ti mismo. Cada día que actúas desde la certeza de que puedes crear lo que necesitas crear, estás eligiendo al gigante. ¿Y si todo lo que te ha detenido hasta ahora fuera solo una historia que te contaste sobre ti mismo? ¿Y si la única diferencia entre quién eres y quién podrías ser fuera simplemente la decisión de confiar en tu propia fuerza? Escribe en los comentarios, yo elijo confiar en mi poder, no como una frase vacía, sino como el momento exacto en que decides despertar al gigante que siempre ha estado esperando dentro de ti. Porque cuando confías en ti, no cambia el mundo. Cambia tu mundo, y eso es lo único que realmente importa.